Sociólogo Decio Machado, esperemos que estemos ya en contacto. ¿Me escucha, don Decio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Jimmy. Muchas gracias. Bueno, empezó la guerra de las encuestas con miras a la campaña del 2021. Aunque todavía es muy pronto para más o menos saber qué va a pasar, nos gustaría que usted nos diga, Decio, ¿cuál es el perfil del candidato que el Ecuador necesita? Y más bien, ¿qué mensaje debe decir el candidato que se va a encontrar con gente sin trabajo, miles de desempleados, se va a encontrar con un déficit fiscal terrible, con un endeudamiento que sobrepasa los 70.000 millones de dólares? ¿Cómo vende usted una candidatura así? Bueno, gracias por la invitación, Jimmy. Un saludo a todos los oyentes y a ustedes, evidentemente. Bueno, yo creo que, claro, efectivamente estamos en unas elecciones realmente anómalas. Y anómalas fundamentalmente porque yo creo que lo que existe es un hastío generalizado, es decir, en la sociedad con respecto a esto que hemos venido a bien a llamar política, ¿no? De alguna forma, es decir, hay un divorcio muy grande entre el establishment político, la política y la sociedad ecuatoriana, y eso evidentemente marca, digamos, unas condiciones para este proceso electoral muy singulares. Esto sumado a lógicas como la pandemia, el distanciamiento social, el miedo a la salud, es decir, la crisis económica, etcétera, quiero decir, van sumando, digamos, van generando un sumatorio que es una bomba de relojería. Yo diría que cualquier candidato que hoy se presenta, y así los vemos, es decir, ninguno se define como político, es decir, ser político hoy no es una cosa que esté bien vista por la sociedad ecuatoriana. Hay una asimilación del término política, es decir, con corrupción, con privilegiar los intereses propios por encima de los colectivos, etcétera. Eso forma parte del subconsciente social y, evidentemente, es decir, todos son ciudadanos que transitoriamente han entrado en política para salvar al país. Este es un poco el discurso generalizado, es decir, y de alguna forma yo creo que esto va a ser un poco la lógica narrativa del conjunto de los candidatos. Eso y este discurso de la lucha contra la corrupción y digamos, recuperar un país que lleva 3 años y medio sin hoja de ruta, digamos, como un barco a la deriva, de alguna forma, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo ve usted esta guerra de encuestas que se ha desatado en los últimos días, ¿no? Ya hoy aparece la encuesta A y al día siguiente la contrasta la encuesta B, y es una cosa a la que asistimos todos los días como espectadores, como en un ring. Nosotros estamos afuera. No sé, ¿hay forma de controlarlo o significa algo este permanente enfrentamiento de encuestas con resultados que nunca son iguales? Claro, cabe decir que las encuestas se equivocan porque la sociedad es un sistema cada vez más complejo y las tendencias de opinión pública resultan cada vez más difíciles de calibrar de alguna forma. Eso es una realidad, es decir, y al mismo tiempo hay diseños de encuestas que están mal hechos, quiero decirte que, digamos, no responden a las calidades profesionales que deberían, digamos, hacerse. Esto puede ser intencionado o no. El segundo elemento es que también creo que cada vez es más habitual estas lógicas que en sociología política hemos llamado espiral del silencio, es decir, que es esto de que los electores muchas veces no confiesan realmente lo que quieren votar o lo que van a votar el día de las elecciones porque consideran de que su votación, o sea, su elección electoral puede ser mal vista o puede ser mal considerada socialmente. Es decir, ante una candidatura que es acusada sistemáticamente de corrupta, por ejemplo, es decir, un elector que considera que aún así el candidato sería el favorable, es decir, podría ocultar su voto y sorprendernos, digamos, el día de las elecciones. Eso lo hemos visto en Bolivia, por ejemplo, digamos, con el expresidente Evo Morales acusado incluso de pedofilia, es decir, y luego de, digamos, la gran diferencia que ha sacado su partido, el MAS, es decir, con respecto a otros candidatos, es decir, por la determinación de un voto oculto o de un voto de silencio. Y por último, es decir, me parece que también, digamos, hay una lógica que tiene que ver con la honorabilidad, voy a utilizar este término, profesional de las encuestadoras. Es decir, que de alguna forma una encuestadora se supone que es un ente o una institución, es decir, objetiva, es decir, donde su profesionalismo está enmarcado en la fiabilidad de los datos que emite, y evidentemente ha habido una tendencia en los últimos años a que las encuestadoras formen parte de las estrategias de malos estrategas electorales. Y cuando digo esto me refiero a que, es decir, que
intentan crear con las encuestadoras lo que nosotros llamamos un psicosocial, es decir, una realidad virtual en la cual se genera una tendencia a favor de un candidato u otro que hace que la encuesta ya deje de perder objetividad para ser un elemento, una herramienta estratégica que pone por encima al candidato, digamos, que compra la encuestadora o que financia, digamos, determinada encuesta. Eso es una realidad también que se da, es decir, entonces, como verás, existe un problema social, es decir, digamos, de que las sociedades son más difíciles de evaluar en este momento. Al mismo tiempo, una, digamos, estrategia electoral, que en muchos casos hay encuestadoras que se prestan a ello, es decir, y por último, es decir, existe también, digamos, lógicas que son difíciles de definir, digamos, por estos silencios de las sociedades, digamos, en estas lógicas también de divorcio entre la política y la sociedad. Sociólogo, buenos días, le saludo a Omar Jaén, muchas gracias por atendernos. A ver, de lo que usted ha podido ver de esta precampaña, porque técnicamente la campaña oficialmente arranca el 31 de diciembre, o sea, 31 de diciembre. ¿Usted ha sentido que las candidaturas, sobre todo las presidenciales, los binomios presidenciales, están conectados con las verdaderas necesidades del país? ¿O estamos enfrascados en estas luchas en el TCE, en el CNE, que si mira que tienes $3 en acciones, que si mira en qué carro llegaste o en qué carro te transporta? ¿Usted ha visto que los binomios estén verdaderamente conectados con las necesidades del país? Yo creo que no, es decir, y lo voy a decir con toda honestidad y desde un punto de vista estrictamente analítico, ¿no? Me da la sensación, efectivamente, de que, digamos, primero, si uno habla con las encuestadoras, y te voy a decir esto por lo que significa los trabajos en puerta a puerta, todavía hay muchas encuestadoras que trabajan en puerta a puerta, ¿no? Que es el elemento que los, digamos, analistas en política o los consultores consideramos más fiable. Es decir, a ti te cuentan los equipos de trabajo de las encuestadoras, te cuentan cómo cuando llaman a la puerta son bien recibidos por la población ecuatoriana, pero digamos cuando usted pregunta por el COVID, cuáles son los problemas que usted considera más importantes del país, cómo está su familia económicamente, cómo visualiza el futuro del país, etcétera, todo va bien, y cuando uno empieza a preguntar ya por los candidatos políticos empieza a haber una resistencia generalizada, es decir, en el entrevistado, es decir, eso significa el nivel de rechazo que hoy la política está generando en la sociedad ecuatoriana, es decir, este acumulado es el que nos ha llegado, es un problema que nos viene, yo creo que aproximadamente desde el 2015, desde la caída de los precios del petróleo y la semiparálisis de la economía ecuatoriana, y eso ha sido agravado, digamos, durante este periodo de gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno, es decir, que donde, digamos, ya la gente siente, es decir, que la política está en un lado y nosotros estamos en otro. En este sentido, es decir, ese nivel de rechazo está ahí, y en segundo lugar, efectivamente, esa desconexión hace que los propios candidatos electorales, en su inmensa mayoría, no voy a decir que haya alguna rosa excepción, es decir, estén, digamos, lanzando discursos a la platea que parecen más dirigidos a los medios de comunicación que realmente a la sociedad ecuatoriana. Es decir, me parece que el ecosistema político ecuatoriano se conforma básicamente de actores políticos y periodistas, es decir, que tienen una clara connivencia, diría hasta un concubinato, es decir, digamos, con los espacios de poder, y, digamos, la sociedad está en otro lado. Y me parece que el discurso de los políticos hoy no se entiende desde la sociedad, y el discurso de la sociedad, lo que la sociedad siente, no se escucha desde la política. Eso es una realidad que se va a expresar en febrero de este año que viene. Sociólogo, ¿quién va a pagar la factura del morenato? Bueno, la factura del morenato la pagan como cerca de 17,5 millones de personas, ¿no? Es decir, que es la sociedad. Políticamente y electoralmente me refería, disculpe, sociólogo. Obviamente todos de una u otra manera estamos recibiendo coletazos, pero política y electoralmente hablando. Mira, yo creo que todas las fotos que estamos viendo, una encuesta no deja de ser una foto fija en un momento determinado de la carrera, y estamos a 3 meses y medio, más o menos, es decir, del día D, ¿no? O al menos del primer día D, por hablar de la primera vuelta, suponiendo que haya una segunda vuelta en este país, y esto implica que cualquiera de estas encuestas, digamos, no tiene mucho valor. Es decir, realmente lo que se está jugando con esto es algo que Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política moderna, decía que en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Pues pocos pueden ver, muchos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Es decir, yo creo que con las
encuestas juegan a generar esos escenarios de ficción generalizada en la sociedad, es decir, esas tendencias de que o el candidato Lasso está ganando o Yacu Pérez se convirtió en el outsider, sorpresivo, o que el correísmo vuelve con contundencia, es decir, todo eso está ahora mismo por definirse. En segundo lugar, me parece que a quienes les va a pasar factura a la sociedad ecuatoriana es a quienes la sociedad interprete en un momento determinado que han formado parte de forma activa o indirectamente de este gobierno, es decir, de alianzas con este gobierno, porque existe un tremendo rechazo a este gobierno. Es decir, estamos hablando de un gobierno que tiene una aprobación inferior a 2 dígitos. Esto, es decir, en la historia reciente de América Latina lo puede uno encontrar en el gobierno de Alejandro Toledo o de Laura Chinchilla en Costa Rica y tal. O sea, el presidente Lenín Moreno ha llegado a marcar Guinness en este sentido en el siglo XXI, es decir, de desafectación, es decir, de desafecto, es decir, por parte de la sociedad ecuatoriana. Y en este sentido, es decir, me parece que todos los actores políticos que han estado de una forma u otra involucrados, con este gobierno, podrían sentir el peso de ese rechazo en el ámbito estrictamente electoral. Gracias, sociólogo Decio Machado, por estos minutos de su tiempo valioso aquí en Un Café con JJ. Tenga usted un buen día, sociólogo. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.